Las experiencias resultantes de la investigación familiar pueden ser de un impacto insospechado. Quienes han trabajado en su historia familiar lo saben. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En los meses recientes, la hermana Wendy Watson Nelson, la esposa del presidente Russell M. Nelson, publicó The Heavens Are Open, Los cielos se han abierto, un libro sobre la forma como la ayuda celestial llega a todos aquellos que se esfuerzan de corazón por hacer su historia familiar, y comparte algunas experiencias especiales que ha vivido en su labor de investigación familiar. Y hoy vamos a revisar algunas reflexiones y experiencias que la hermana Nelson comparte en su libro. Por ejemplo, la hermana Nelson dice que hasta hace unos años, al escuchar de historia familiar, le provocaba tanto sueño que si llegaba a tener problemas para dormir, lo único que tenía que hacer era sentarse a comenzar su trabajo en la historia familiar para quedarse dormida. Dice ella que solo pensar en hacerlo era más eficiente que un somnífero. Pero ahora, rectifica ella, no tengo una manera más rápida de abrir los cielos que orar pidiendo ser guiada hacia aquellos que viven del otro lado del velo, quienes han aceptado el Evangelio de Jesucristo y están ansiosos por hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales. Después de años, incluso décadas, de llevar cajas de materiales de historia familiar a un apartamento o condominio tras otro, en diciembre de 2012 finalmente estaba lista la hermana para dar el paso en la investigación de historia familiar de una manera completamente diferente. El impulso para mí, dice ella, fue un mensaje del elder Richard G. Scott en su discurso de conferencia general en octubre de 2012. El gozo de redimir a los muertos. Continúa diciendo ella, cuando el elder Scott habló sentí como si me estuviera hablando directamente a mí, permitiendo que otros 15 millones lo escucharan. Al final de su discurso, cuando dijo, ¿y usted ha orado por la obra de sus propios antepasados? Fue como si dijera, ¿qué hay de usted, Wendy? ¿Ha orado por la obra de sus antepasados? Y no lo había hecho. Y ni siquiera había pensado en hacerlo. Lo que había hecho el máximo de mis antepasados fue sentirme culpable. Pero en esa mañana de diciembre de 2012, dice la hermana Wendy Nelson, estaba dispuesta a hacer más que sentirme culpable. Estaba dispuesta a hacer más que intentar organizar los registros de historia familiar que mi abuela me había legado. Estaba dispuesta a tener los cielos abiertos para ayudarme a encontrar a mis antepasados. Mientras mi esposo y yo leíamos el libro de Mormón esa mañana, noté varias menciones de la palabra durst, que significa atreverse. Durst, atreverse. La palabra le causó interés e inquietud a la hermana Nelson. Contó 18 veces que la palabra aparece en el libro de Alma, pero también decía que le resonaba muchas más veces, y cada vez que la leía llegaba a esa misma sensación especial. Unos días después, estaba curioseando al hojear un viejo cuaderno en el que su abuela había registrado información de su genealogía, que la hermana Wendy Nelson vio escrito un nombre, Catherine Durst. La hermana Nelson se quedó sin saber qué pensar o qué hacer. Se sentía más perdida que un principiante. Sabía que le correspondía la tarea de ingresar la información recopilada por su abuela en Family Search e incorporarla a su árbol familiar, pero la hermana Nelson confiesa que la tecnología y ella no eran mejores amigas al principio. Dice ella, la primera vez que abrí el sitio web de Family Search tenía un amigo al otro lado del teléfono que me iba guiando, pero por más que traté de aprender fue un desastre. En cierto momento le dije, la pantalla de mi computadora no se parece nada a lo que me estás describiendo. Le di las gracias, colgué, me puse de rodillas y oré diciendo, no sé cómo hacer nada de esto. Si esto es importante, Padre, ayúdame. Esa oración, sigue contando ella, me abrió los cielos en cuanto a la investigación de historia familiar. Poco a poco comprendí conceptos básicos de Family Search y me di cuenta de lo que el elder Scott enseñó cuando dijo que la historia familiar es un esfuerzo monumental de cooperación en ambos lados del velo, donde la ayuda va en ambas direcciones. Una y otra vez durante los primeros años
Se sorprendió la hermana sobre cómo constantemente llegaba a conocer a una persona nueva que le enseñaba más sobre cómo investigar de una manera más eficiente. Y así fue que aprendió que nunca debía dar por hecho cuando aparentemente de la nada encontraba un dato que estaba necesitando. Por lo que la hermana Nelson dice en su libro, aún con su avanzada edad y un inicio frustrante con la tecnología, ahora parece llevarse muy bien no solo con la plataforma de Family Search, sino que ha desarrollado habilidades para la investigación genealógica y la historia familiar que antes no sabía que podía poseer. No tengo ninguna duda de que los ángeles de ambos lados del velo están asignados para ayudarnos con esta obra, dice ella. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer nuestra parte en la obra de historia familiar? ¿Qué es lo que no entendemos? El primer paso es pedir, 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 orar, 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 y luego seguir todas y cada una de las instrucciones. He aprendido, dice ella, que mi investigación funciona mejor cuando me arrodillo y comienzo con oración. La hermana Nelson comparte en su libro varias experiencias particulares que tuvo, como aparecen en sus registros personales. Aquí va una de ellas. 20 de marzo de 2016, día de la dedicación del templo del centro de Provo. Registro de William Townley encima de una pila de papeles en mi escritorio por computadora. Yo no lo había puesto ahí. Cuando abrí Family Search se abrió la sección persona directamente en el registro de William Townley. Yo nunca había trabajado en ese registro. Leí con atención para ver si encontraba la razón por la que William Townley estaba tan ansioso de que yo lo encontrara. Respuesta: 3 de sus hijos habían sido pasados por alto. Necesitaban que se completaran sus ordenanzas. Días después, aún en marzo de ese mismo año, registré lo siguiente sobre un hombre distinto que también se llama William, cuenta la hermana Wendy. William Henry Thompson. Había 4 opciones para una esposa que encajaban con su nombre y la época en que vivió e incluso con el lugar donde vivía. Me sentí confundida y dije en voz alta: vas a tener que ayudarme. De repente la pantalla de la computadora mostró su registro de matrimonio. No lo había abierto antes. Había revisado todas las posibilidades que Ancestry me presentaba. Ancestry es otra plataforma de investigación genealógica que espero que también llegues a conocer y dominar. Y eran varias páginas, pero nunca había podido encontrar su registro de matrimonio. Y ahora, ahí estaba. La oración me ha abierto los cielos, concluye la hermana Nancy Nelson. He aprendido a mantener una libreta a mi lado mientras trabajo en la historia familiar para registrar ideas que fluyen a mi mente y corazón que me ayuden incluso en otras áreas de mi vida. Quienes nunca han sentido cómo se abren los cielos durante la investigación de la historia familiar pueden dudar de estas experiencias e incluso burlarse de ellas, dice la hermana Nelson. Yo solo puedo dar fe de que este tipo de milagros ocurren una y otra vez. Gracias a una experiencia tras otra, he llegado a creer que sacrificar tiempo al Señor al hacer una investigación de historia familiar puede abrir los cielos para todos.